¿Y qué responsabilidad tienen los periodistas en construir este lenguaje inclusivo? Bueno, yo creo que los periodistas tienen muchísima responsabilidad porque la manera en la que hablamos de los demás dice más de nosotros que de la otra persona, y evidentemente el lenguaje crea realidades, ¿no? Crea realidades, y además creo que se introduce en nuestra mente hasta el punto de hacernos tener miedo sobre algo, de las veces que se repite o de las veces que se nos dice una palabra en concreto, como sería el término mena, que, como digo, pues ha adquirido un carácter muy peyorativo. Entonces los periodistas son responsables, pese a lo que se diga. Yo creo que siguen siendo el cuarto poder, independientemente del poder que tienen hoy en día las redes sociales, que podemos hablar de eso más adelante o en otro momento, ¿no? Para mí, los periodistas son los que informan, y si uno quiere estar bien informado, tiene que acudir a un medio de comunicación. Y si uno quiere saber de lo que hablan los vecinos, entonces que acuda a la plaza del pueblo, que son las redes sociales. Pero no podemos entender a las redes sociales como un medio de comunicación. Entonces, tienen toda la información. Obviamente, tienen también esa tarea de responsabilidad, pero nunca podemos dejar de decir las condiciones precarias en las que trabajan, sobre todo los freelance, que muchas veces sus directores no son periodistas, que les obligan a hacer tareas que están fuera de toda su labor, ¿no? Entonces, su tarea no es fácil. Es fácil para nosotros poner el foco en lo que hacen mal, pero también hay que ver el contexto en el que se desarrollan y que hoy en día es muy complicado también ejercer la profesión. Ya que has hablado de las redes sociales al final han cambiado la forma en que se comunica y se consume información. ¿Cómo afecta esta plataforma al lenguaje? ¿Y me sabrías decir ejemplos? Afecta muchísimo, ¿no? Para mí las redes sociales, sobre todo X, la antigua Twitter, es como la plaza del pueblo, ¿no? Uno se mete por la mañana y dice, bueno, ¿de qué está hablando la gente?, ¿no? Pero eso no es información. O sea, ahí cada uno, sin ningún tipo de filtro, ejerce la libertad de expresión, ¿no? ¿Qué nuevas formas de racismo hay ahora, por ejemplo, que el derecho no puede controlar o no puede sancionar? Pues en lugar de meterte directamente con una persona por su origen o su nacionalidad, porque las redes ya utilizan filtros para evitar cuestiones de odio, y gracias también a la implementación de la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, que ha supuesto una gran regulación de Internet por fin desde el año 2000, que era la última directiva que teníamos así grande para regular Internet, pues esto ya está cambiando, ¿no? Y como digo, pues hay filtros para evitar manifestaciones de odio, de violencia. Pero eso no quiere decir que las personas que destilan racismo o que destilan xenofobia no sepan utilizar o no utilicen otras expresiones para poder superar los filtros. Pues, por ejemplo, ahora ya no se insulta directamente a las personas árabes, pero se dice los que no comen jamón o un jovenlandés. Entonces, el algoritmo que se utiliza no va a detectar nunca eso, porque los que no comen jamón también puede ser una persona vegetariana. O sea, entonces es complicado, ¿no? El racismo al que estamos asistiendo hoy en día es un racismo, como diría el profesor Fernando Rey Martínez, un racismo líquido. ¿Qué significa que sea líquido? Que es muy sutil, que es imperceptible, que a veces ni siquiera la persona que lo sufre es consciente de que están siendo racista, machista, homófoba o lo que sea contra esa persona, ¿no? Entonces, esto siempre va a ser así. O sea, el derecho es una materia lenta, es una materia a veces farragosa, y tiene que ir reaccionando poco a poco a las nuevas vicisitudes sociales. En este caso, la Ley de Servicios Digitales es un avance para poder regular todo eso y poder exigirles a las plataformas que tengan responsabilidad, que no se escuden en que ellos no saben qué contenido publica fulano, no, que puedan controlar. Pero ojo, teniendo en cuenta que la libertad de expresión es un derecho fundamental y que igual estamos dejando su sanción y su vigilancia en plataformas privadas que también van a hacer lo que quieran, ¿no? Entonces, la censura previa es una de las pocas prohibiciones que establece la Constitución española. Entonces, estamos ahí en un equilibrio constante que bueno, hay que perseguir las formas de racismo, de odio y de violencia, pero sin censurar o dejar vacío de contenido un derecho fundamental como es la libertad de expresión. ¿Y hasta dónde está esa libertad de expresión? Pues ese es el reto, ¿no? Es el reto, el desafío de este año, de todos los años, ¿no? Y de todos los que investigamos esto, pues siempre nos lo planteamos. Yo, como constitucionalista, no voy nunca a lanzar un mensaje de prohibición de la libertad de expresión,
mediante la herramienta más efectiva, que es el derecho penal. El derecho penal siempre tiene que ser la última ratio, ¿no? Lo último que se utilice. El límite a la libertad de expresión está en el derecho al honor y a la intimidad de otras personas, reconocido en el artículo 18, y por supuesto en el delito de odio, ¿no? En el delito de odio recogido en el 510 del Código Penal en cuanto a la modalidad de discurso de odio, modalidad de incitación o modalidad de menosprecio o humillación pública. A partir de ahí, si se cumplen los requisitos, si es una manifestación de odio contra un colectivo de los que se entiende como vulnerables, si hay un menosprecio público, una cosificación, una incitación clara y evidente, entonces se podrá sancionar la libertad de expresión. Pero vuelvo a lo mismo, el derecho penal siempre tiene que ser la última ratio porque establece penas privativas de libertad. Estamos hablando de meter a la gente en la cárcel por decir una barbaridad. Pues quizá tenemos que buscar otras alternativas, el derecho administrativo, el derecho civil y sobre todo la educación en derechos. Una persona no va a dejar de ser racista porque la metan en la cárcel. En cambio, si está abierta a procesos de educación, a justicia restaurativa, a encuentros con víctimas, probablemente sí que cambie un poco su mentalidad.